Bueno, pues por fin la tormenta se ha ido ya de Canarias. Todavía queda algunas colas, pero ya sin ninguna incidencia importante. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, usted ya más tranquilo, aunque es verdad que en Lanzarote, a excepción de lo que cayó en Playa Blanca, en una zona concreta de Playa Blanca, poca cosa hizo, aparte de la mala mar, que sí efectivamente hizo algún daño. Buenas tardes, Jorge. Yo sí, muy tranquilo, gracias por preocuparte. Vamos a saludar también, veo que en cambio la amiga Erika Cerdeña todavía está temerosa porque tiene mucho miedo, a pesar de su juventud, a las tormentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Cada vez me parezco más a ti. Mucho miedo, mucho miedo. Y vamos a saludar también a Valentín, a Ollané. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estamos, Valentín? Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, ayer donde cayó fuerte fue en Tenerife, pero sobre todo en la isla de La Gomera. De La Gomera. De La Gomera. Y en La Palma ha caído en esta tormenta, en estos 6 días o 7 días que llevamos de 600, tormenta, ¿no? de Teresa, ha caído nada más y nada menos que en muchas zonas, la media puede estar un poco más baja, pero en algunas zonas donde más ha llovido, 600 litros por metro cuadrado, que esto, para que lo sepan, la pluviometría media de La Palma al año es de unos 400, 450. Bueno, y si quieres comparar con la zona fuerte de lo que pasó en Valencia, de la Dana, Sí. 1000 litros por metro cuadrado fue la zona Sí. donde el Barranco del Pollo y todo eso, 1000 litros. 1000 Pues litros, 600 cayeron en La Palma, Pues sí. de media por hora en algunas zonas. Y eso que es la geografía tanto de La Palma como de La Gomera, porque en La Gomera ayer precisamente también estaba en alerta, ¿no? Ayer estuvo en alerta, Sí, y de hecho hoy está suspendido los colegios, pero por el tema más, no de la tormenta, por el tema de evitar el tránsito por muchos caminos, que allí hay laderas que pueden, por la lluvia, que han caído, pueden, en fin, desprenderse material volcánico, piedras y tal, y caer encima de los coches o de la gente. Bueno, como suceso en la isla de Lanzarote, Erika, un accidente precisamente en las curvas de Malpaso. Las curvas de Malpaso daría que precisamente el Cabildo pretende ya, bueno, pretende no, ha prohibido a partir de hoy que no se pueden pasar camiones o vehículos pesados de más de 5.000 toneladas. La verdad es que sí. De 5 toneladas, perdón. Lo comentaba esta mañana en Las Voces, que yo el domingo pasado fui justamente a Aría, fui a la casa de César a dar un paseo, Sí. y subimos por esa carretera. Y al verla, yo no la había visto como estaba. Había unos conos puestos, y esa carretera hay que tener en cuenta que es de doble sentido. Y claro, comentándolo esta mañana... Casi no caben 2 coches. Claro, comentando esta Sobre mañana... todo los turistas que se echan por miedo, se echan... Pero es que por esa carretera circulan, aparte de los vehículos pesados, que me parece bien el tema de quitarlo, yo creo que habría que restringir incluso un Estos poco más. son, solamente para que la gente que lo esté viendo, son imágenes de esta mañana, donde ya se prohíbe, se ha puesto el cartel Pero para de vehículos prohibido pesados. Pero es de que más de 5 toneladas. Pero es que hay que tener en cuenta que por esa carretera pasan muchísimos coches, Sí. muchísimos turistas, residentes también, y pasan también, aparte, motos y ciclistas. Hay muchísimos ciclistas. Entonces, Efectivamente, con sí. lo peligrosas que son esas carreteras... Yo, o sea, ahí yo prohibiría, yo también. además de los camiones, a todo. los ciclistas. A ver... ¿Por desprendimiento? No, porque son un peligro, un porque un poco por seguridad hasta que se adecue para esa ellos, vía, ¿eh? no, para ellos es un peligro, porque es que ahí prácticamente Pero yo dos creo que coches... esto es una de las zonas con más encanto que tiene Lanzarote, y es lo que buscan. Tú que eres un gran defensor del tema del ciclismo. Sí, pero- si prohíbe pero- hacer ciclismo Pero en mira, la curva de Malpaso, ahí lo hemos cogido de casualidad, ¿eh? No crean que fuimos a buscar ciclistas. No, pero que están presentes casi todo el día, es normal, es lo que Es dice una carretera Pedro. muy bonita para hacer ciclismo si no hubieran coches. Pero Claro. no, pero que lo que yo creo es que esa carretera requiere una intervención. Bueno, se va a hacer una intervención muy importante, ¿eh? Yo creía que era solamente un parcheo, no. Lo que nos cuentan Jacobo Medina, no sé si lo podemos ver, es que va a ser una intervención importante que va a tardar entre 12 y 18 meses, una vez que se termine de redactar el proyecto que ha empezado ¿Y a el dinero redactarse está? ahora. ¿Y el dinero No, está? no hay dinero ninguno, Pedro, pero ya lo buscarán debajo de las piedras para que se pueda hacer esa obra. Yo espero que no le ocurra a Jacobo Medina como cuando anunció la famosa arreglo... bueno, si van a esperar, si vas a hablar del socavón, Del si van a socavón. esperar 5 años, es verdad que esto no está cerrado, está el tráfico restringido a esos vehículos de gran tonelaje. Creo que es el segundo... Que yo creo ya que ni los camiones hace tiempo que no ya pasaron, no van por aunque ahí. es un perjuicio
porque esa zona es una zona de regadío con Cuba. Sí. Y estaban bastante fastidiados. Lo que pasa es que sí pueden Bueno, ir por el pueden ir otro por otro lado camino. y ir sí, pero ir la finca desde la finca que hay desde el comienzo de la curva Malpaso hasta Aría. Bueno, yo creo que me imagino que se puede hacer excepciones, me refiero siempre que se comunica a la policía. De todas maneras a la tendrá que policía ser una local. obra complicada, ¿no? Sí, Pues sí, será es complicada. ampliar la... Tiene ampliar que, la- claro, la- es la ampliar, calzada. tiene asegurar. que... ¿eh? Hay que asegurar Claro. que la vía no se vuelva a caer. Tiene No, que no, hacer- y tienes que poner, pues, como se hace en las carreteras. Como mucho- hemos visto ahora, que esta tiene una serie de protecciones, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado con la, De redes con la borrasca en protectoras Gran de Canaria, en alambre. algunos pueblos, incluso Claro. en La Gomera, es que hay muchas carreteras que no tienen digamos, esas protecciones exteriores de cemento y de hormigón en los exteriores. Sí. Y como solo tienen tierra, la tierra ha ido Esa socavando carretera- el- Pero en este caso, Erika, tú que pasaste por allí, el principal problema es que está cediendo el terreno, se Claro. está hundiendo, vuelvo a insistir, en la segunda y el tercer desnivel, cuando vas para abajo o cuando vas para arriba, más o menos creo que el segundo y tercer, está la parte del suelo inclinada, la más en el lateral, se está Sí, claro, porque cayendo para abajo. Porque se va filtrando, por mucha piche que le pongan y tal, pero se va filtrando y al final termina la arena saliendo y claro, se van provocando los huecos. Y esa carretera, yo si restringieran el paso de algunos vehículos más o de ciclistas o lo que sea algo momentáneo y rápido, porque yo reconozco que esa carretera es muy señera del municipio de Aría y de la isla de Lanzarote. Yo sé que está luego la cuestión operativa, una carretera está porque sirve para algo, pero es que además a través de esa carretera tú te adentras en el paisaje Sí, de sí, Aría sí, no, y te adentras y entonces hay que arreglarla, pero dar seguridad, Y con claramente. el mirador ese que es fantástico Sí, también. Hay, sí. hay más turistas Más que van movimiento, exclusivamente al Efectivamente. mirador. Bueno, no sé si tenemos posibilidades de escuchar a Jacobo Medina precisamente hablando de esta futura, del cierre no, de la prohibición a la circulación de vehículos de más de 5 toneladas y de más de 10 metros de longitud y también de las obras que se pretenden realizar allí. A partir de hoy, jueves 26 de marzo, no se puede transitar por esa vía los vehículos de gran tonelaje. Hablamos de más de 5 toneladas, no podrán transitar y tendrán que coger la vía alternativa que es la vía de Arrieta. En julio tendríamos ese proyecto, ya nos lo entregarían en julio porque tiene 4 meses para redactarlo, después supervisión del mismo y ver de cuantía estamos hablando. Lo que está claro es que independientemente de la cuantía hay que arreglar esa carretera y si no es el Cabildo por una cuestión económica, lo tendrá que hacer el Gobierno de Canarias. Hace bien en advertir de que el Cabildo posiblemente no tenga dinero para asumir, si se quiere hacer una obra de verdad, porque va a costar entre 10 y 12 millones de euros. Por lo tanto, va a tener que meterse dentro de los planes, posiblemente de los planes de carretera. Es una LZ, ¿no? Por tanto, es una carretera de carácter insular y también de carácter regional. Tendrá que implicarse el Gobierno de Canarias. Mucha ayuda se le está pidiendo. También tiene que implicarse. Bueno, es verdad que aquí tampoco han invertido nada. No, tampoco, de que hagan un momento- poquito de momento se esfuerzo, han ahorrado que no dinero, ven- se que han no ahorrado vendría- dinero. No vendría nada mal. Bueno, Y perdona, Jorge, sí. y recordar que esa vía también está pendiente de una adecuación, ya que hablaba Valentín del mirador. En el mirador no hay aparcamiento. También se pretendía presentar, o creo que se estaba Proyecto, presentando un sí. proyecto para aparcar no muchos coches, pero sí algunos coches, porque es que no tienen ni pie ni cabeza, tienen una infraestructura sin parking. pues sí. Bueno, vamos a una noticia que ayer, cuando terminábamos este programa, precisamente saltaba a los medios de comunicación, aunque hay que reconocer que creo que el digital Crónica de Lanzarote ya lo había adelantado, y me refiero a ese comunicado que ha sacado el gabinete de prensa del ayuntamiento, del gabinete del alcalde, diciendo que el alcalde había denunciado ante la Fiscalía unas presuntas irregularidades que se podían haber cometido en los expedientes sancionadores de multas de tráfico, expedientes o simplemente multas que fueron canceladas o simplemente anuladas. Un tema que hoy políticamente está hablándose mucho, sobre todo en el propio ayuntamiento de Arrecife, entre los propios funcionarios, ha caído como una bomba, y porque estos temas se sabe cómo empieza, Pedro, pero no cómo termina. Estamos Pues, hablando de más de 2.000 expedientes sancionadores que podrían estar, digamos, al menos cuestionados porque no están suficientemente justificados
por qué se le ha quitado la sanción. Más de 2.000 expedientes sancionadores. Recordad que un expediente es una multa. Al fin y al cabo, que se abre, cada vez que se abre una multa, se abre un expediente. Y yo no sé si has hablado con alguien del ayuntamiento o no. Yo vengo de hablar con gente del ayuntamiento y es exactamente lo que me dijeron. No se sabe, están preocupados porque saben cómo empieza, no saben cómo termina, porque evidentemente esto está... Creo que están en diligencias previas. Sí, diligencias previas. El fiscal ya lo ha llevado al juzgado para que haga una serie de investigaciones. Para que vaya a reparto y le toque al juez de instructor oportuno y empiece a investigar. Y ahí es donde están las preocupaciones de las ramificaciones. Recordemos que hay 7 personas o 7 funcionarios donde parece que está el foco, se le está investigando, porque creo que serán los principales protagonistas del levantamiento de estas multas de forma irregular. Después está el tema del quebranto en las arcas públicas, que creo que también es otra cosa que preocupa, porque se van por encima del $500.000 de euros y puede tener una repercusión. 575.000. Y por otro lado creo que también es el tema de la falsedad en documento público, pues por ahí se está argumentando y creo que es una de las cuestiones por las que el alcalde ha dado la cara. Se ha dicho que era, o se argumentaba dentro de los levantamientos, que era por orden del alcalde cuando no hay nada que dé fe a que fuera una orden del alcalde, y eso también se trata como falsedad en documentos públicos. Ese dato es bueno, que lo haya aportado importante, porque el alcalde es verdad que ha sido llamado también, pero como testigo, precisamente porque debe de esclarecer, así lo dice el escrito de Fiscalía, debe de esclarecer al menos si realmente fue él el que puso, ordenó que se quitaran esas multas, cosa que por otro lado, que sepan todo el mundo que aunque un alcalde diga a un funcionario que quite una multa, si el funcionario no lo tiene justificado, no puede hacerlo. Pero yo tengo una duda. Hombre, si levantaron 2.000 pueden. Otra cosa es que deba, que regular. Yo tengo una duda respecto a lo que están comentando y justamente ese punto de la presunta falsedad documental. Para anular, que no sé si lo saben, pero es que yo no lo sé, para levantar una multa, esa posibilidad entiendo que existe. A ver, o sea, el procedimiento normal es ¿cómo se llama? Un pliego de cargo. Eso es lo legal. Es lo legal y te la pueden aceptar o no. Sí, claro. Mira, y de hecho hay muchas multas, yo conozco gente que le han quitado multas porque se la han puesto de manera... Lo justifica. Yo acabo de... Yo tenía 2 multas, las 2 las recurrí. ¿En tu vida solo 2? Ahora, no, en los últimos meses. Pero nunca le han puesto ninguna. A lo mejor no, tú no eres de los que da un toque al ayuntamiento. No lo sé si saldré por ahí, no lo sé. Mira, y las 2 las recurrí. Yo no llamé a nadie para que me la quitara. Las 2 las recurrí porque las 2 estoy convencido de que es un error del policía local. Me da igual. En la primera me la aceptó el recurso, en la segunda no. Pero en la segunda la única justificación es que el policía sigue diciendo, me ha llegado el recurso, me llegó ayer, denegado. El policía sigue diciendo que la señal estaba a la hora que él dice, y yo digo que a esa hora no estaba la señal. Entonces tengo que pagar, en vez de 100, que es lo que paga si no recurre, tengo que pagar los 200 euros. Entonces, claro, hay multas que la gente ni siquiera recurre. La mayor parte. Claro, simplemente lo que hace es paga porque te sale un 50% más barato. Normalmente son de 200 euros, paga 100. Entonces, claro, todas esas multas que se han quitado, pues gente que todavía, lógicamente, no las había pagado, no sé cómo funciona. Claro, pero tú tienes que seguir el procedimiento de reclamar. Estamos hablando de sí, pero tú tienes que seguir el procedimiento para que te anulen una multa, digamos. Tienes tú que presentar un pliego de descargo. No puede ser. Legalmente sí, tienes que presentar un pliego de descargo. Tú tienes que presentar ese pliego de descargo. O sea, que todas esas facturas que están simplemente un recurso diciendo que no está de acuerdo con la multa por esto y esto. Pero en esas 2.000... entonces tendría que haber ese documento, tendría que haber la solicitud ciudadana de esas... No, pero eso no está, por eso es de forma irregular. No, pero de todas maneras lo que no sabemos... Pero tendría que estar si fuera regular. Lo que no de las 2.000 y pico multas que se han nombrado, según tengo entendido, se cogió a voleo unas 200 o 300 para ver por qué, y ahí es donde vieron que la mayoría no estaban justificadas. Claro, vamos a ver, el tema está en si esas multas ya tenían el proceso de recurso, y una vez en ese momento, antes de que el expediente se cerrase,
pusieron que estaba ya cancelada, que no sé cuánto, o si son multas que simplemente todavía estaban en el periodo en el que tú puedes pagarla y simplemente la gente que había sido multada no había presentado recursos. Y después a mí Pero por creo eso que- se hizo a voleo de esas 2000 y pico multas que no se habían pagado, que se habían puesto y no se habían cobrado. Lo que se hizo fue coger 200, 300 a voleo para ver y la mayoría lo que dicen Que el no lo informe argumenta. es que no estaba justificado. Y después yo creo que es No importante... estaba justificado el que no se cobrara. El que se anulara. El que se anulara o se cancelaran, porque y son hay que dos cosas decir, distintas. En este momento ese procedimiento sería imposible, creo, desde que aplicaron las PDA, que ahora va directamente a la DGT y a una empresa que tienen contratada, el único que puede levantar multas es el agente y lo tiene que justificar muy bien. Y hay muchas que van directamente a la DGT. Sí. Así que se entiende que la mayoría de las multas, a pesar de que está el alcalde como testigo, porque lo aluden en alguno de los expedientes, probablemente sean de este mandato muy pocas y de muchos mandatos anteriores también muchas. Se habla del no se 2017, sabe porque algo empieza así. de 2017, porque a partir de 2017 es cuando ya ha caducado los delitos. Pero eso es peor todavía, Entonces joder, porque lo que empieza estamos de- hablando es que es una cosa que estaba ya... Una práctica habitual, habitual. porque creo que de los 7 funcionarios, según decía también la información que leí en Crónica, porque Crónica tuvo acceso al expediente. escrito de la Al expediente, Fiscalía, a la Fiscalía. al escrito de la Fiscalía. Uno de los funcionarios ya estaba incluso jubilado, ¿no? Y si es del 2017, lo que está claro es que era un hecho O sea que si consumado. tú entre algún- reclamas, estoy entendiendo que si tú reclamas, recurres una multa, es el propio agente el que revisa esa reclamación No, tuya. No es el propio agente. Lo que pasa es que cuando tú haces Ahora un con recurso... las PDA solo te lo puede levantar la gente si entiende que él se ha equivocado. Y Exacto. tiene que justificarlo. Conmigo se entiende. equivocaron y yo pagué la Conmigo se han multa. equivocado a mí siempre me y he pagado multaron por montones. aparcar en Pero- un trocito así que quedaba de amarillo y todos los padres de los Pero colegios allí, yo no tenía dónde pagaste aparcar. 100, ¿no? Pagaste Pagué 100. 50. 50. Porque eran 100 la multa. Ah, vale. Pero si es que no me la merecía. Y perdí 50 euros que podía haber invertido en compra de comida. En cualquier caso, es un tema. Bueno, es un tema. Es un tema, grave. a ver, es un tema complicado. Estamos hablando porque, claro, son 2000 y pico multas, pero 2000 y pico multas, yo no estoy justificando nada, pero en 10 años estamos hablando de una 8 multa, años sería, de una ¿no? multa por día. 200, sí. Menos de una multa por día. Menos pero de una bueno, multa por día. tampoco- En fin, ni es poco ni es mucho, lo que quiero Hombre, decir... yo creo que hay un elemento que yo creo que es fundamental aquí, que no estamos hablando de una cosa que se hacía para beneficiarse personalmente, Efectivamente. ningún interés espurio, sino, supongo yo que algún favor se haría y se levantarían sin ningún tipo de... Bueno, es evidente de que, fundamentación. que ya veremos el alcance de esta noticia. De momento todos los partidos políticos que lo que hemos hablado, de momento nos han pedido que espere hasta mañana para hacer declaraciones. El alcalde tampoco hoy se encontraba precisamente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y simplemente tuvo la gentileza de cogerme el teléfono al menos y decirme que, bueno, que esto es un tema que venía de atrás, pero que no iba a hacer ningún tipo de declaración de momento, que estaba judicializado y que esperaba en fin, que se aclarara, que lo único es que ya el propio gabinete de prensa del Cabildo ha dicho que fue el alcalde quien... Del Ayuntamiento de Arrecife fue quien presentó ante Fiscalía, nada más tener conocimiento de que efectivamente pudo haber algún tipo de irregularidad ante las denuncias o auditoría que le presentó un policía, en este caso, que fue nombrado por el alcalde para que llevara precisamente el tema de resolver los expedientes sancionadores, que es un policía. Ese policía hizo una auditoría, esa auditoría empezó a ver cosas raras. No se sabe si también ahí después entre uno y otro se ha filtrado porque hay problemas, ahí la policía sabe que nunca son bien avenidos. En Arrecife históricamente es verdad que parece que había cierta paz social, pero bueno, veremos Por a lo ver. visto siempre hay, eso dicen ya algunos, que en fin, que siempre ahí hay como vendetta, ¿no? Pero bueno, de en todas cualquier maneras, caso... Como lo yo, importa- Jorge, que estoy peleada contigo todo el día. Son 8 años los que se lleva haciendo esto, quien lo lleva haciendo, pero es un... 8 porque analizaron 8, si analizan 15 seguramente serían... Es bastante dinero, estamos hablando de casi 600.000 euros por un lado, y si son los funcionarios, oye, pues Sí. lo siento porque han cometido un delito, y si detrás hubiese algún político, pues tiene que haber una responsabilidad Sí, política. pero que quiero Está decir claro. que no, yo no estoy justificando nada, pero sí es verdad un poco el apunte que dice Pedro, que no es una cuestión de
que, en fin, que peor sería si se demostrara que había un intento de hacerse con el dinero. Hace un par de meses hubo un caso muy sonado, creo que fue en Mogán, donde hay un policía Sí, que está, cobraba creo que está directamente. apartado, cobró Sí, cobraba directamente. cerca de 300.000 Cobra euros a los turistas. de A los turistas. forma irregular En y para su efectivo, bolsillo, sí. para su bolsillo, bueno, de milagro, sí que iba a hacer ponerse un datáforo incluso. No, pues, Bueno, vamos a cambiar de tema porque yo sé que a muchos y a Pedro le encanta sobre todo, no sé si tanto a Erika y también Valentín, porque Pedro ver, tiene a buen ver, gusto y sorpréndeme. es precisamente Dios. el primer atún rojo que llega a la isla de Lanzarote, procedente de la isla hermana de Fuerteventura, que allí lo cogen todos, son insaciables. Yo no sé cómo siempre así lo como me pesca. gusta, que lo Yo no traigan sé para cómo acá. siempre lo pesca Juan el Juan el Majorero. Yo te Majorero, lo juro, no sé cómo le todo toca lo siempre. grande, ¿verdad? ¿Eh? No lo pesca, él no lo pesca. No, yo sé que no lo pesca, Él pero lo que siempre le hace- toca a él él lo que le hace comprarlo. es comprarlo. Pero esto Y es por una cierto, buena ¿sabe publicidad para su cuánto- restaurante, ¿eh? Claro, Joder. pero ¿sabe Por eso lo cuánto, hace, sabe ¿no? cuánto cuesta este atún? 6.000 euros Un aproximadamente. poquito más, diga un poco más. ¿Ocho? Poco más. 7.500, más de 8, 10. 9, Casi 10. Casi 10. 9.000 y pico euros Sí. se paga por 350 kilos de atún. Ya, qué bueno está eso. Eso es atún rojo, es todo lo duro. Ahora le hacen... Eso así mismo, le quitan Pero las escamas allí y así hacen de mismo, todo. crudito. Le hacen el ¿cómo se llama? El Sí, ronquillo ese, el ¿cómo se ronquillo. llama? Ronquillo. Sí. Sí, lo que lo Que en es Feagas despiezarlo, suelen hacer vamos, el una despiece, que exhibición. eso es impresionante ver el despiece de un atún de ese Que este año, tamaño. yo no sé si lo harán en Feaga, el año pasado lo hicieron, El en año pasado sí lo Fuerteventura. hicieron. Es una exhibición de Sí. eso, y vamos, aquello era... Y en el Saborea, creo que también. La lo gente suelen hacer, callada, ¿no? pero callada. Yo nunca había visto tanta gente en un pabellón que eso, tú Que sabes qué estuviera ruido. cortando un pescado. Callados, escuchando cómo hacían eso. Bueno, Aquí es un espectáculo. Vamos a hablar de un tema que es más complejo, que en Lanzarote está trayendo pues controversia, y en este caso vamos a hablar con la viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta Schellenberg. Muy buenas tardes, Julieta, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Julieta, te hemos llamado porque, como sabe, me imagino, en Lanzarote y Fuerteventura, pero sobre todo en esta isla se ha creado cierta controversia con la aprobación de la zona de aceleración de renovables. En este sentido, ha habido discrepancia entre el propio Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias. Finalmente, ¿nos puedes aclarar exactamente cuál es la situación de la zona SAR en Lanzarote ahora en estos momentos? Si se ha aprobado, porque hay gente que dice que sí, otro que no ha entrado en vigor. En fin, ¿nos puedes aclarar el tema? Hombre, yo creo que empezamos a negociar ya hace casi 2 años y en julio se firmó un protocolo que contenía lamentablemente unos errores materiales en 4 de los 8 planos y hemos intentado pues rectificar esta situación y ahora mismo estamos en conversaciones con el Cabildo para poder no solamente corregir ese error, sino que a posteriori pues también nos han comentado que quieren reafinar algunas de las zonas que se habían abordado y nosotros como siempre pues mano tendida para poder trabajar con ellos y si hay que redefinir alguna de las zonas que habíamos abordado pues sin ningún problema. Cuando se habla de que en la SAR se figuran zonas, digamos, rústicas, de suelo rústico, en zonas, digamos, de especial importancia paisajística o cercana de zonas de importancia paisajística, ¿eso es cierto o eso es un bulo o eso es realmente es que se recoge esas 3.000 y pico hectáreas donde se podría instalar esos parques eólicos y fotovoltaicos? A ver, como digo, creo que ha habido un desafortunado error material a la hora de firmar los planos y 4 de ellos estaban mal. Si se cotejan, pues se ve que no coinciden y se ve que efectivamente tiene que haber un error. En esos planos que estaban mal, sí que habían zonas que no estaban, que no eran las que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, pero se imprimieron mal y se firmó mal ese protocolo con 4 planos. Esas zonas no corresponden. Las zonas que están en GREFCAN son las que se acordaron y es con las que ahora pues vamos a trabajar porque entendemos que también por parte del Cabildo quiere haber alguna reducción de esas zonas. En las zonas que se firmaron, a priori no tenemos ningún problema más allá de que se quiera reducir a posteriori, que no tenemos tampoco ningún problema en hacerlo, pero sí que es verdad que se miraron todas las condicionantes medioambientales, pero no solamente medioambientales, sino también la parte de agricultura y biodiversidad, que son las que poníamos nosotros.
De alguna forma, los planos base de los que partíamos son planos que nos proporcionó el propio Cabildo de Lanzarote en sus OPIs, en sus ordenanzas provisionales insulares, y a partir de ahí pues nosotros pusimos una serie de restricciones que tenemos desde el Gobierno de Canarias, sobre todo referidas a biodiversidad y agricultura, y el resultado fue lo que se acordó como protocolo, que luego sí que es verdad que hubo un error material, pero ya le digo, partimos de la información que nos dio el Cabildo. Viceconsejera, se le escucha, se le entiende, pero el sonido está un poco, digamos, rasgado. No sé si habrá alguna posibilidad de mejorarlo, pero vamos a intentarlo, pero en cualquier caso quería darle la palabra a Pedro Martín para cada uno hacer una pregunta porque tenemos solo 10 minutos. Venga, viceconsejera, a mí me gustaría, a ver si nos aclara un poquito, bueno, hemos estado bastante expectantes a todo lo que se ha montado entre la Consejería de Transición Ecológica y el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura, pues no entendíamos muy bien esta controversia, porque a pesar de que el Cabildo decía que se habían mandado planos erróneos, ustedes también se mantuvieron un poco en su sitio, vamos a decir así, de forma inamovible. El presidente del Cabildo ha asegurado que mientras exista la posibilidad de colocar, por ejemplo, placas solares, no supongo yo que los molinos no se colocarán en ninguna cubierta, pero placas solares, él no va a autorizar, o en principio no se va a autorizar en Lanzarote ningún tipo de energía alternativa en suelos rústicos, y yo supongo que el planteamiento que se ha hecho es un poquito más ambicioso. Me gustaría saber en qué momento creen ustedes que pueden encajar los dos planteamientos, porque estamos viendo que a pesar de que hay una mesa de trabajo, la distancia parece que están bastante alejadas, ¿no? Las posturas. No se la escucha. Ahora no se la escucha. No se la escucha, viceconsejera. Viceconsejera, ahora sí que hemos perdido total el audio. No sé si hay alguna posibilidad de arreglarlo, compañero. ¿Es posible que los cascos los haya puesto en el micrófono? Sí, pues yo creo que sí. En la entrada del micrófono. Bueno, pues una pena porque no podemos... Y no se puede arreglar como lo hago yo muchas veces, apagando y encendiendo. O dando un golpito, a veces también están funciona. intentando resolver. Bueno, por lo que está diciendo la viceconsejera, parece, yo lo estoy entendiendo, lo que he entendido es que, Valentín, es que hay cierto intento de llegar a acuerdos, ¿no? Y Hombre, sí, incluso se va a crear una mesa y tal de trabajo. Yo lo que no entiendo es algo que ha dicho, que está diciendo que los planos que se mandan los manda el Cabildo. Pero el Cabildo lo que está diciendo ahora es que no es la zonificación que ellos tenían previsto. Y después yo tengo una duda, que es la que le quiero preguntar. Oye, si resulta que es que lo que quieres utilizar solo es el 0,26% de la superficie del territorio, porque eso no la acotas claramente en el mapa, y no pones el 3,75 para que alguien venga y elija. Da la sensación de que si viene un promotor privado podría elegir en un sitio que a nosotros nos interesa. No entiendo por qué no se acotó al 0,26 y se puso el 3,75. Hombre, lo que han dicho ellos en otras ocasiones, el señor Zapata lo ha dicho, para aclarárselo a Marco Vergá, es que cuando tú pones que necesitas el 0,2%, tienes que poner mucho más para que la gente pueda... Lo explicó Zapata en las 2 de la mañana. Sí, Jorge, pueda elegir, porque duda... tiene cierta lógica. Claro, tiene cierta lógica desde el punto de vista si todos consideramos que la instalación de parques fotovoltaicos y parques eólicos son positivos, pero claro, si lo consideramos negativos, pues cuanto más restringido mejor. Pero la duda que tiene Valentín a mí también me parece interesante, a pesar de... Perdona, pero sí. ya creo que ahora sí tenemos de nuevo a la viceconsejera. ¿Nos escucha bien, viceconsejera? Sí, muy bien. Vale, no sé si escuchó la pregunta de mi compañero Pedro Martín que le hacía sobre en qué momento están. ¿En qué postura se encuentran ahora? Digo de entendimiento, porque evidentemente lo que parece que es muy cercana no está en la postura. Yo creo que hay que bajar el debate a un nivel más técnico y a partir de ahí buscar los puntos de encuentro que creo que van a ser relativamente sencillos. Nosotros hemos sido los primeros propulsores de las cubiertas fotovoltaicas. De hecho, somos la primera comunidad autónoma que obliga por ley a que los nuevos edificios y las restauraciones integrales tengan que incorporar cubiertas fotovoltaicas. Estamos por encima de la normativa nacional y somos la primera comunidad autónoma, como digo, en obligarlo. Hemos sido los primeros propulsores de la energía solar fotovoltaica en zonas antropizadas.
De hecho, hemos sacado unas ayudas por más de 100 millones de euros, pero no solamente hemos hecho eso, sino que en la ley también hemos dispuesto simplificaciones administrativas para que estas instalaciones se puedan llevar a cabo. Y ahora mismo estamos llevando a cabo el reglamento agrivoltaico junto con la Consejería de Agricultura. O sea, los primeros que hemos puesto sobre la mesa que hay que ir a ocupar cubiertas y hay que ir a cubrir zonas antropizadas no han sido nosotros. Pero los números son lo que son y sabemos hasta dónde podemos llegar con esas estrategias. En el caso de Lanzarote en concreto, la cobertura para autoconsumo es de un 3% de su demanda eléctrica. Y en el caso de renovables en general, renovables en suelo, estamos hablando de 8,5%. O sea, Lanzarote junto con Las Palmas son las únicas dos islas que están por debajo del 10% de cobertura de electricidad renovable. Y no hace falta que les recuerde que son dependientes no solamente de la electricidad, sino el agua. El 100% del agua en Lanzarote es desalada y se desala fundamentalmente hoy en día con petróleo, salvo algún parque eólico que tiene Inalsa. Además tiene mucho turismo, además tiene un sector industrial que no es muy importante, pero también es relevante, y tiene mucho sector servicios. Es imposible llegar a cumplir todas esas necesidades con autoconsumo, ya nos gustaría, pero es imposible. No solamente no se puede, porque no hay suficiente cubierta para dar voz a toda esa demanda, cobertura a toda esa demanda, sino que el sistema eléctrico en sí tampoco estaría preparado para soportar un sistema solo basado en autoconsumo. Es un debate muy técnico, pero en todo caso nos vale con la primera derivada, que no hay cubiertas suficientes para llegar a esa cobertura. Valentín, venga. Perdona, viceconsejera. Actualmente pensamos que estamos en un 3. Nosotros tenemos que llegar a cubrir el 58% en 2030 con energías renovables, tal y como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España. Esos son los objetivos para Canarias. Nosotros pensamos que Lanzarote, por ejemplo, de un 3%, haciendo un esfuerzo muy grande, podría duplicar esa cifra en los próximos 4 años y podríamos estar pensando que podríamos llegar a un 6%, podemos pensar incluso que con antropizadas, que ahora mismo no hay ninguna instalación en Lanzarote. Se han pedido por parte de varias empresas privadas 6 instalaciones en Lanzarote. Esperamos que lleguen a buen término. No se ha hecho ninguna solicitud por parte del sector público, ni ayuntamiento ni cabildo. Es un sector a impulsar también definitivamente en Lanzarote. Y con eso podemos ir tomando algunos porcentajes, pero como se comprenderán, estamos lejísimos de ese 58%. Necesitamos las instalaciones de suelo. Necesitamos las instalaciones de suelo porque tenemos que poner también energía eólica. Un mix basado solo en energía solar sería también vulnerable desde el punto de vista de una isla aislada de la red eléctrica, como es Lanzarote, unida a Fuerteventura, pero es un conjunto aislado, en el que necesitamos almacenamiento para cubrir la variabilidad de los renovables. En la energía solar, en el pico de la tarde, por supuesto por la noche no funciona, pero en el pico de la tarde, la máxima demanda eléctrica en Canarias es en el pico de la tarde, no hay energía solar. Eso quiere decir que necesitaríamos multiplicar el almacenamiento por 3 veces la demanda eléctrica de la isla. Por eso decimos que hace falta un mix, y el mix necesita de energía eólica, la energía eólica necesita suelo. Estamos intentando que el desarrollo se haga con las máximas garantías territoriales, el mínimo impacto medioambiental, a la biodiversidad, a la agricultura y el paisaje. Pero hay que buscar zonas para ese desarrollo. El no hacerlo va a condenar a Lanzarote a no tener una cobertura de renovables adecuada a las necesidades. Y yo no hace falta que les diga la situación geopolítica en la que estamos en la actualidad. Somos absolutamente dependientes del petróleo para el agua, para la electricidad, para el turismo, para todo. Entonces, necesitamos tener esa cobertura. En la península, el 60% de la electricidad viene de renovables, pero es que el otro 40% viene de un mix también. Es un mix de nuclear, de gas, de petróleo. Aquí no, aquí todo depende del petróleo. Necesitamos bajar esa vulnerabilidad cuanto antes y la única forma es aumentando las renovables. El compromiso nuestro es buscar las mejores zonas de mano del Cabildo. Si la planificación que se hizo en su día con las ordenanzas, pues ahora mismo quieren cambiarla, no tenemos ningún problema. Lo que tenemos que sentarnos y bajar el debate a un nivel técnico y a un nivel realista de cuál va a ser el futuro en Lanzarote a 2030 y a 2040.
y qué cobertura de energías renovables y cómo se va a llevar a cabo ese plan para poder llegar a esa cobertura. Bueno, yo creo que es bastante clara la posición de la Consejería de Transición. Sí. Dos Viceconsejera. preguntas porque tenemos Sí, que dejarlo, ¿eh? viceconsejera, de todas maneras, noto que hay bastante tirantes, quiero decir. El otro día, en el debate en el Parlamento, el diputado del Partido Socialista, Marcos Vergá, hablando de esta cuestión, le responde el consejero Hernández Zapata y dio la sensación al final, yo oí la intervención, de que aquí si no había un acuerdo, el gobierno de Canarias aplicaría el artículo 6 famoso de la ley del sector energético de Canarias, que es que por interés general se pone, digamos, la instalación de eólica o fotovoltaica y punto, que creo que se ha hecho también en Fuerteventura, y resulta que el 6 bis, eso está hecho, el artículo 6 bis está hecho solo para cuestiones digamos, muy cruciales, ¿no? En momentos muy determinados, no se puede utilizar así al libre albedrío. Yo no sé si ustedes están pensando en que si no hay acuerdo aplican el artículo 6 bis en Lanzarote. Nosotros lo que estamos intentando con las zonas de aceleración es precisamente evitar la aplicación del 6 bis. Es justo lo contrario. A ver, el artículo 6 bis se aplica hoy en día en todas las instalaciones, en todas las islas, porque no hay ordenación por parte de los cabildos que habiliten zonas para energías renovables. El 6 bis lo que te viene a decir es que si la ordenación, la planificación no lo permite, pues puedes aplicar ese artículo que efectivamente es excepcional. ¿Por qué se está aplicando de forma ordinaria? Porque no hay una planificación sectorial para las energías renovables en ninguna de las islas. Esa es la realidad. Si hubiera una planificación de las zonas renovables en cada una de las islas, Claro, si estuvieran contempladas los planes insulares, no habría que aplicar el 6 bis. claro. Pero esto es así en todas las islas. Hay islas que lo están haciendo ahora, ¿vale? Por ejemplo, nosotros partimos en el caso de Lanzarote de las ordenanzas provisionales insulares para las energías renovables que iban a reglamentar las zonas en las que se quería poner renovables en la isla. En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, en su POPI, en su plan insular, en su PIO, incluye ya la propuesta para las zonas de renovables. Y con esos trabajos estamos partiendo, nosotros estamos partiendo de esos trabajos. La realidad a día de hoy es que todavía, y luego hay otros cabildos que ni siquiera han empezado con esta planificación de incluir renovables en su zonificación. Entonces, desde hace muchos años, el gobierno de Canarias, ante esa falta porque todo está en contra del planeamiento, porque es que las renovables no están contempladas en ningún plan territorial. Entonces se aplicaba el 6 bis. Nosotros lo que hemos dicho es, para no tener que aplicar el 6 bis, vamos a buscar las zonas de aceleración de renovables de mano con los cabildos, poner sobre el territorio aquellas zonas en las que todos estamos de acuerdo en que se deben de poner las renovables. Quiero decir, todos, nosotros tenemos muchas restricciones de biodiversidad, de agricultura, muchísimas restricciones que hemos puesto sobre la mesa. Y aparte, pues le hemos preguntado a los cabildos cuáles son las zonas preferentes para ellos y de tal forma que entre todos podamos incluir o encontrar esas zonas en las que queremos desarrollar renovables. Y eso constituye las zonas de aceleración de renovables, las zonas donde no hay restricciones y todos estamos de acuerdo. ¿Con qué objeto? Con el objeto precisamente de no aplicar el 6 bis. Es decir, tenemos ya un plan sectorial y por tanto ya no necesitamos aplicar el 6 bis. Y además es un plan sectorial consensuado con los cabildos, que son los que conocen la realidad territorial o deberían de conocer su realidad territorial. Pero la realidad es lo que ha llevado a la autorización del 6 bis en todas las islas, no solamente en Lanzarote, ha sido precisamente que no ha habido en el pasado esa planificación territorial de las energías renovables. ¿Algunos cabildos están empezando ahora? Sí, algunos cabildos están empezando ahora. Nosotros desde el Gobierno de Canarias lo que queremos es, con sus planificaciones que están en trámite, porque no hay ninguna todavía aprobada, pues empezar a decir cuáles son las zonas de desarrollo preferente donde se puede ir más rápido. Son aquellas las que hay consenso. Y eso es lo que estamos buscando con las zonas de aceleración de renovables, es ordenar de la mano del Cabildo y poder dar celeridad para poder cumplir con los objetivos de descarbonización, que ya no solamente es que nos los imponga la nación, no solamente es que el Gobierno de España imponga estos objetivos, sino que nos parece además que es lo que hay que hacer para evitar estar en una situación tan vulnerable como la que estamos en la actualidad.
Bueno, yo creo que está claro. No sé si alguna pregunta porque se tiene que ir ya. Yo sí me gustaría, viceconsejera, decir en primer lugar que yo agradecería, creo, y todos agradeceríamos que viniera por Lanzarote y que tuviéramos esta conversación aquí y que pudiéramos debatir de más cosas. A mí una duda que sí le pregunto que emana desde la oposición, desde la oposición y desde colectivos sociales también, porque usted ha hablado de que hay prisa y yo lo comprendo. Yo soy majorera y vivo en Lanzarote, sé cómo dependemos del petróleo, pero entiendo esa prisa, entiendo los objetivos, pero me ha hablado de que hay varias promociones privadas pendientes de autorización en virtud de esas zonas de aceleración de renovables. ¿Y por qué no públicas? Porque esa es una de las cuestiones que plantea el sector ecologista, ¿no? Una gestión pública. Es otra parte del debate y entonces yo digo, ¿el Gobierno de Canarias tiene capacidad para implementar este tipo de tecnología, bien sean placas o molinos o sí, aerogeneradores por sí mismos sin que vengan otras promociones? No sé si me explico. Y más la pregunta yo añado, ¿podría el gobierno prohibir, tal y como está la legislación europea en estos momentos, que si se aprueba una zona SAR se pudiera cualquier empresa privada instalar un parque fotovoltaico? Yo no he hablado de promociones privadas en ningún momento, pero tampoco las zonas de aceleración entran en ellas. Las zonas de aceleración lo que buscan es esas zonas en las que se pueden implantar. No se habla si es un privado o si es un público. Claro. No lo entendí Entendemos bien, que entonces. Entendí mal. Nosotros nos estamos designando las zonas donde se pueden desarrollar las renovables. Claro. Sean encubiertas, antropizadas y suelo, todo, estamos dándolo todo. Y a partir de ahí, pues ya es la iniciativa privada y pública la que tendrá que hacer las promociones y nosotros ahí no entramos, no tenemos además capacidad legislativa para hacerlo. Claro. Pues está claro, viceconsejera, la verdad que se ha aclarado varios asuntos que yo creo que han sido fundamentales, porque evidentemente esto también es un debate técnico, más que político también es técnico, y muchas veces se desconocen muchas de las medidas que ustedes adoptan, pero que son cuestiones que están amparadas por los técnicos de esa viceconsejería. Pues la verdad que muchas gracias y espero que pueda venir por aquí por Lanzarote, que a pesar de la zona SAR lo vamos a recibir bien, ¿eh? Bueno, hemos tenido 7 reuniones creo que presenciales con el Cabildo en Lanzarote hasta que se firmó el protocolo y vamos a estar, en menos de un mes volvemos a estar en la próxima reunión, o sea que yo personalmente voy mucho por Lanzarote. Pero para los medios también, porque yo lo que quiero es poderle preguntar y compartir, ¿no?, estas dudas, y yo creo que igual se forma menos historias si podemos llegar los medios también a ustedes, ¿no? Pues sí. Muy bien. Julieta, muchas gracias por estar aquí, de verdad, un abrazo. Venga, encantada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues Julieta Schellenberg, que en este caso es la viceconsejera de Transición Ecológica y la persona que un poco lleva directamente, en fin, más allá, yo creo que lo ha aclarado para mí, y eso que a veces cuando se hace la videollamada no se escucha con esa claridad, pero yo creo que ella ha aclarado la postura que tiene sentido común desde el punto de vista de la viceconsejería. Otra cosa es que nosotros podamos decir que no nos gustan las energías eólicas y que no queramos que se implanten las energías fotovoltaicas. Esto es otra cuestión, otro debate. Pero ellos lo que están diciendo, miren, nosotros con la zona SAR lo único que hemos dicho es, aquí es donde se puede instalar. Después el debate político, si tiene que ser público, que por cierto, no han solicitado nadie, ni ningún ayuntamiento, ni ningún cabildo, ni en los fondos ¿cómo se llama? Los fondos... FEDECAN o Next Generation. Los Next Generation. Nada. No se ha solicitado nada. Es que del esa era sector mi público. duda. Yo le Y había entonces, entendido que eran promociones. Ahora, hay gente que ahora vamos a tener un invitado que posiblemente opina eso, que es mejor no instalar nada si se va si no es público, porque se cree que esto es vender nuestra riqueza pues al lobo, ¿no? Es que yo creo que hay dos debates, es decir, efectivamente, aquí lo que se hacía era zonificar, no estamos en el debate de si público o privado, pero en la zonificación lo que sí que es verdad es que primero ha habido un error garrafal. ¿Cómo es posible que Gesplan lleve unos mapas que no son los que se habían acordado? Eso ya de entrada me parece una locura. Y segundo, hay errores en que se permite la instalación en suelo rústico o no sé qué, eso sí que había que dejarlo claro. Para mí lo fundamental es que se quede claro dónde se pueden instalar. Después el otro es otro debate. Es otro debate. Bueno, pues precisamente ahora vamos a entrar en otro debate de esta parte. Esta es la cara A y ahora vamos a ver la cara B, que es Pedro Hernández, que precisamente defiende todo lo contrario de lo que nos ha dicho aquí la viceconsejera de Transición Ecológica.
¿Eres de los que venías a la taberna de Puerto Calero por su arroz negro? Entonces escucha, llega a Costa Teguise. Ahora es Taberna Plaza Tandarena, en el pueblo marinero. Especialistas en arroces, mismo equipo, mismo sabor. Reservas al 628-147-253. La misma pasión por el arroz. Bueno, pues ya está Pedro Hernández, activista social y un hombre muy preocupado ahora con el asunto. Él cada cierto tiempo tiene una preocupación especial por el territorio y en este caso ahora es por el tema de la eólica y los parques fotovoltaicos. Todos entendíamos que Pedro fue uno de los abanderados, precisamente de los que defendían el no al petróleo y sí a las renovables. Ahora dice que sí, pero con matices. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos das, ¿no?, de poder expresar otras perspectivas sobre la transición energética, que debe ser algo más que transición energética, debe ser la transición ecosocial, ¿no? Bueno, don Pedro, para ir por temas concretos, ahora mismo acabamos de tener precisamente a la viceconsejera de Transición Ecológica, a Julieta Schellenberg, y nos hablaba que la zona SAR, que tú, bueno, vienes denunciando desde hace tiempo, que puede ser ocasionar un impacto terrible sobre el territorio de Lanzarote. Ella dice que esto está hablado con el Cabildo desde hace mucho tiempo, que se ha consensuado y que lo único que hace la zona SAR es marcar sitios donde potencialmente pudieran instalarse esos parques eólicos y esos parques fotovoltaicos. No, bueno, yo tengo que decirle a usted una cuestión importante y es el debate, la posibilidad de hablar aquí sobre este tema fue en el mes de septiembre, el 9 de septiembre. Si usted no hubiera abierto su medio para hablar de ello, la sociedad de Lanzarote se estaría tragando un asunto estratégico que tiene que ver con la transición energética, que es incluso, yo me atrevo a decir que es más importante que el desarrollo turístico, porque el desarrollo turístico ha estado localizado en 3 áreas grandes y 3 áreas pequeñas, ¿no? Las 3 áreas grandes, Playa Blanca, la costa turística de Tías y la costa de Costa Teguise, luego más 3 zonas pequeñas, la zona de la Santa, Famara y el Charco del Palo, ¿no? Luego el turismo se ha transformado más con el alquiler vacacional, pero eso es otro tema. En cambio, la transición energética, tal y como está previsto en los mapas, va a ser un golpe, un palo muy gordo para el territorio de la isla de Lanzarote, un palo muy gordo, ¿no? Eso es una cuestión. Entonces, que se abra un debate social, político, institucional, incluso de tipo cultural, ¿no?, de qué es el territorio y qué es el paisaje en la isla de Lanzarote, y si es un recurso emocional para los ciudadanos que aquí nos hemos criado, y si es un recurso económico, y si además es un recurso que tiene que ver con la tradición de cómo se ha montado el paisaje de Lanzarote, yo creo que eso debería de tener, y tiene que tenerlo, un debate muy profundo. Y a partir del 9 de septiembre, usted es consciente y es, digamos, testigo, se ha abierto un interesante debate político-institucional en el Parlamento, en el Cabildo, algunos ayuntamientos, ciudadanos también lo están expresando ya en las redes y a través de otras vías, y un interesante debate porque además está participando la comunidad científica, ¿no? Entonces, yo digo que ese marco es demasiado importante para poder determinar, ¿no? Dicho eso, ¿en qué situación estamos hoy? Pues bueno, estamos en una situación ambivalente. Por primera vez se habla claramente ya de que efectivamente hay afección al territorio por tal y como están los mapas que la viceconsejera dice que han sido publicados en Grascán. Esos mapas son intolerables para Lanzarote, ¿no? Son intolerables porque la afección va a ser demasiado importante. Pero bueno, pero eso cuando tú estás hablando de los 3.200 hectáreas, ¿no? Que es lo que... No, yo estoy hablando de otra cuestión importante, porque el debate, en estos 8 meses, que se abrió el debate a partir... Pero usted no quiere, Pedro, porque la gente me pregunta, pero a ver, Pedro, porque, en fin, hay gente que siempre te apoyó a ti, ¿no? Y creía que tú apostabas por las energías eólicas y por las energías, bueno, renovables, limpias, ¿no? Y entonces, usted sigue apostando por eso. Sí, usted está tratando de decir algo que yo no he dicho y usted está tratando de decir... No, lo que quiero decir es que usted cree que se debe hacer, porque yo siempre defendí aquí, no me gusta decirme de lo que he dicho siempre, que Lanzarote tenía, yo lo dije mucho antes del azar,
tenía que poner los sitios adecuados donde se debería de ponerse ese tipo de energía limpia. Sí, pero usted está diciendo algo que yo no he dicho y usted o no me escucha o no entiende. Pues mira que le he escuchado sus podcasts. No entiende lo que yo estoy diciendo. Lo que quiero decir Eso sí es puede que ser. se decía petroleras no, renovables sí. Y nosotros decimos ahora renovables sí, pero no así. Es decir, es muy importante que no es un matiz, sino que es una máxima, es decir, no así. ¿Qué quiere decir no así? No puede ser un modelo que ocupe territorio. Hay evidencias académicas y evidencias tecnológicas que dicen que en Lanzarote y en Canarias, tal y como ha sido el proceso de construcción y de desarrollo urbano turístico y de desarrollo urbano industrial en las áreas periféricas de las zonas urbanas, que tenemos suficiente superficie antropizada y que no necesitamos ocupar nuevos suelos. Eso está claro, está demostrado. Pero Pedro, perdona, nada más que para plantearte con respecto a eso. Aquí hay suelos antropizados, como podemos hablar del tema del vertedero. Del vertedero, no, las escombreras de arrecife, por ejemplo. Se plantea la posibilidad de que se apueste por esa zona en un proyecto de energías alternativas, y aquí se dice que no. Sí. Aquí se les dijo que no. Se planteó otro proyecto también de energías alternativas en lo que ahora va a ser el recinto ferial y también cocheras de Lanzarote Bus o del tema de las guaguas. También se dijo que no. A ver si nos aclaramos entre dos. Está todo muy claro. Y se ha desarrollado tanto la tecnología como que la cadena de supermercados Spar en la zona de Altavista ha colocado en el parking que han instalado en la zona de aparcamiento, que antes ibas allí y sacabas con el coche hecho un calor tremendo, y ahora puedes tener el coche a la sombra y además ese parking está produciendo, pero es que además, cargando no, eso lo que hace es producir energía. Pero es que además son placas fotovoltaicas que producen por recargar y por el inverso, ¿no? Eso es una maravilla. Entonces, lo que decimos es, ocupemos todas las zonas, todas que hay, pero pongamos en marcha un plan de ahorro de eficiencia y de decrecimiento de los consumos. Estás hablando de autoconsumo, estás hablando de este tema. No, lo de Spar es autoconsumo. Es autoconsumo y se mete a la red todo lo que sobra también. Que todo el autoconsumo de alguna forma implica... Lo digo porque la viceconsejera acaba de decir que ahora mismo en Lanzarote solo hay un 3% de energía de autoconsumo. Sí, de autoconsumo. Pero espera, eso es una cuestión. Luego hace falta un plan de ahorro de eficiencia y de crecimiento de los disparates. Luego hace falta cambiar la red. La red, que es clave, que es nuestra, porque la pagamos nosotros. La red tiene que ser una red adaptada a una situación donde se produzca la energía y los consumos ahora en situaciones distintas, porque antes la red era una red para transportar grandes volúmenes de energía, es decir, desde centrales, como la de aquí Punta de los Vientos, o la de Fuerteventura de los Charcos, o la de Gran Canaria en Juan Grande, o la de Tenerife abajo en Granadilla, que la trasladaron la de Candelaria para abajo. Ahora necesitamos otro tipo de red. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha firmado el consejero Zapata en Madrid? Una red adaptada a grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Eso no puede ser, porque tiene que ser una red adaptada a la producción distribuida, a los consumos distribuidos, y que aquellos pequeños y medianos propietarios que tengan naves industriales que produzcan más y que les sobre y que la tengan acumulada en baterías, la puedan meter en la red. Para eso hace falta una red redistribuida. La situación es parecida a la que... La viceconsejera dice que por mucho autoconsumo, que si estemos en el 3%, nosotros los objetivos para 2030 de la agenda que nos marca nuestros deberes es que tenemos que tener el 58% en las redes ya de energía alternativa. Si me permite, la España ya ha llegado a tener en un momento determinado producir el 60%. Sí, pero escúchame, la viceconsejera, ella lo sabe y es consciente, está diciendo mentiras. Los digo así textualmente. Y la viceconsejera es consciente también que no nos esté contando milongas, porque ella sabe que con el decreto ley que han aprobado, que lo ha convalidado el Parlamento y que ahora está en trámite de validación por la vía de urgencia en el Parlamento, ella sabe que ya estamos fuera, Lanzarote está fuera del control de nada ahora mismo, porque el gobierno de Canarias aprobará en los próximos meses, o si no lo aprueba el próximo mes, y ahí Fernando Clavijo tendrá que aclararse si va a hacer un decreto para darle legalidad, porque ya tiene la cobertura del decreto ley, para darle legalidad a todos los mapas que se han aprobado
y por lo tanto el Cabildo va a quedar fuera. Y ahí el Cabildo de Lanzarote y el de Fuerteventura van a tener la oportunidad de demostrar a favor de qué están. Si van a aceptar ese decreto ley donde le van a dar legalidad a esa SAR o no lo van a aceptar. Y eso lo sabe la viceconsejera. Por eso ella habla ahora sí, pero sabe que está mintiendo porque ya lo tienen todo preparado. De todas maneras, Pedro, dos cosas. Una, la que decía Jorge, es decir, con el autoconsumo, o sea, con las placas fotovoltaicas solo, en las techumbres, en los tejados, no se va a llegar a cubrir, digamos, como mínimo, a llegar al 58% en el 2030. Hablaba del 6% no vamos a llegar, como un reto. pero ni loco, nadie va a llegar, y menos en la situación actual en la que estamos. Se va a llegar al 6, quiero decir que no va a ser suficiente, o sea, va a haber que zonificar Lanzarote con el acuerdo de todo el mundo, lógicamente, para poner, oye, pues no sé si, yo prefiero los molinos que las extensiones de placas fotovoltaicas porque esas ocupan todavía más territorio, pero habrá que poner molinos de viento, digo yo, no sé, es que si no, no se va a cubrir. Y después otra cosa, esto es un protocolo, Pedro. El protocolo ya está fuera. No, pero esto fue, lo que se firmó fue un protocolo. No, el protocolo está fuera. No, pero tú no puedes hacer, el protocolo, mira, el otro día hablé con Carlos Medina, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Las Palmas, sí. y me decía que no, que es un protocolo, que eso que realmente es papel mojado, porque si aquí viene Endesa, por ejemplo, no sé, alguna de las grandes, y dice que quiere poner un de estos de molinos, ¿cómo se llama? Un parque eólico fotovoltaico. Sí, un parque eólico, por ejemplo, en una de las zonas que está ya en ese protocolo, ahora mismo no tienen ningún derecho, no tienen ninguna licencia, no le podían dar ninguna licencia porque es un protocolo, no está aprobado legalmente. A no ser que aplique el B6, que es el artículo que... Claro. Pero precisamente el artículo B6, porque esto Pedro... 6 bis. El 6 bis, perdón, que en eso lo aclaró hoy, Lanzarote precisamente gracias a que se puede aplicar... Hombre, por eso en la zona... No se puede aplicar el 6 bis, que es por el interés general, vamos. No, eso no, es que la viceconsejera... Digo la viceconsejera, Sí, la viceconsejera sabe que está mintiendo, ¿no? Pero todo no está mintiendo. No, está mintiendo está dando porque... su opinión. Está mintiendo porque está tramitando el parque eólico de 1 millón de metros cuadrados que ha pedido Iberdrola entre San Bartolomé y Arrecife y lo están tramitando por el 6 bis. Y eso es ella la que ha hecho la publicación. 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados han pedido ahí para instalar un macroparque fotovoltaico en esa zona. Ha pedido Iberdrola. Es una filial de Iberdrola. Ella reconoció que habían pedido 6 grandes empresas, habían pedido... Claro, y han pedido más. 6. Entonces, de momento ellos tienen constancia de 6. Sí, pero le quiero contestar a Valentín, si me lo permite, ¿no? Mira, lo que hay en juego aquí son los cerca de 400 millones que es el negocio eléctrico de Lanzarote. Primera cuestión esa, ¿no? La segunda cuestión es, hagamos una cosa, utilicemos todas las superficies antropizadas que tenemos y ya veremos cuánto es la penetración de las renovables. Hagamos eso. Y eso significa que ese dinero se va a quedar en Lanzarote para los residentes. ¿Cuáles son las zonas antropizadas para usted ahora mismo? Tenemos miles. Hay que ser práctico, Pedro, porque sí, práctico. Pedro es muy teórico y tiene siempre razón. Y después otra cosa que dijo Julieta Salenberg es que, por ejemplo, ha habido dinero de subvenciones para instalar, antes de la SAR y todo esto, y ninguna administración se ha cogido ahora mismo a ella. En Lanzarote no hay nadie de dinero público apostando por energía eólica y fotovoltaica. Porque el gobierno de Canarias lo tiene claro. Hay un entramado en el entorno de la Consejería de Transición Energética de este y del anterior, que están por entregarle a las grandes multinacionales eléctricas nuestros recursos. Sí, pero hay que hacer autocrítica también. No, hay un entramado hay un entramado a esos niveles. Porque echar siempre la culpa al capitalismo y a eso está bien. No es al capitalismo, son 4.000 millones que es el negocio eléctrico. En Canarias son 4.000 millones. Entonces, hay un entramado... ¿4.000 o 400? 400, perdón. En Canarias son 4.000 millones. Entonces, 400 en Lanzarote. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eso no se beneficia aquí? Pues eso es el tema. Entonces, que nos dejen a la gente de Lanzarote, porque allí han discutido y han dicho que Lanzarote no ha entrado en el mismo modelo de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, pero estamos locos, que allí el viento y el sol es el mismo, vamos a aprovecharlo. Entonces, ¿por qué en este tiempo que llevan desde el gobierno y desde el cabildo entretenidos, porque la viceconsejera les ha entretenido, no hemos trabajado y no hemos colocado 30.000, 40.000 metros cuadrados de superficie? ¿En dónde?
pues en la zona donde está IKEA y todas estas zonas industriales, la zona industrial de Argana. Pero en las techumbres se En las refiere. techumbres, la zona industrial de Playa Honda. ¿Por qué la zona industrial de Playa Blanca? Pero eso se puede entra por hacer, ahí? Pedro. Es Por- que pero eso no, se puede hacer no, ahora. No le podemos echar la culpa de eso, que no lo hayan hecho es culpa, no. al gobierno de Canarias. No, porque eso cualquier persona, igual que Eurospar lo hizo, lo puede hacer cualquier persona. No, porque hace falta la red para tú poder evacuar la energía que te sobra y que no tengas capacidad en las baterías de almacenamiento. Y para eso no tiene que ser una red como la que ha ido a firmar Zapata a Madrid, que es una red al servicio de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos de Canarias, sino una red adaptada a la pequeña producción y a la pequeña distribución. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que entonces que tenemos que cambiar la red a pequeña, más pequeña todavía? No, tiene que ser una red adaptada donde las subestaciones y los transformadores estén allí al lado y pongamos más todos los que hagan falta para que tú, que tienes una nave industrial con 4.000 metros y tienes potencia suficiente para evacuar la red, la puedas evacuar. De todas maneras, si Pedro, no tienes punto de enganche, no puedes puedes. hacer nada. te la tienes que Teniendo, comer a lo con papas. mejor, vamos a ponernos en una situación hipotética que tengamos adaptado esa red. Con las cubiertas se llega al 0,5% del suelo de Lanzarote para poder abarcar o para poder conseguir ese objetivo Del que 58%. se marca del 58%. Mira, lo importante, eso es una máxima que establece Europa para el gobierno español. Y Europa ahora mismo está pensando en volver a recuperar el carbón por el conflicto que hay en Irán, ¿no? Eso es una máxima, no es una máxima concreta para la isla de Lanzarote, para Canarias. La máxima aquí tiene que ser porque nosotros, desde el punto de vista de la contribución al problema climático de los gases de efecto invernadero, somos lo que somos. Somos 2 millones de residentes y somos 18 millones de turistas. Y es verdad que es una economía que es hipercontaminadora, pero también lo importante en Canarias es ser hiperautosuficiente y que nuestro negocio natural que tenemos con viento, sol, mareomotriz, geotermia, no se lo lleve nadie. Por primera vez en la historia humana estamos en condiciones de ser autosuficientes energéticamente hablando. Ese es el pero tema. para mí esos son dos discusiones, que tú puedes tener razón o puedes tener tu opinión y hay gente que te lo comparte y otros que no, que te lo compran y otros que no te lo compran tanto. Yo lo que digo que una cosa es, primero, que es lo que dice la viceconsejera, yo estoy totalmente de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo dónde se debe de poner dónde se debe permitir Las los parques zonas de eólicos aceleración de renovables. y para intentar que Lanzarote sea lo más autosuficiente posible con energía limpia. No, la vice- Eso es lo que espera, primero. espera. Y después está si debe ser lo público o lo privado. Dice, mire, esto ya es una cuestión. No. Dice, lo cierto es que pública nadie ha pedido nada aquí. Pero a la viceconsejera se le ha dicho que cree unidades técnicas especiales para cada ayuntamiento, para cada municipio, para cada isla, para resolver los problemas burocráticos y que cree una red que exija a Madrid, una red adaptada a la producción distribuida que va a haber en la isla. ¿Cuándo tarda eso? Si eso lo está bloqueando porque ella sabe para quién está trabajando. Ella está trabajando para los grandes señores del oligopolio energético, que son 4, que le llegan con un maletín y llegan con un proyecto de una, y eso lo va a hacer en Lanzarote, de un macroproyecto fotovoltaico, eólico, y eso es lo que ha hecho en Fuerteventura, es lo que ha hecho en Gran Canaria y es lo que ha hecho en Tenerife y en La Gomera. Eso no puede ser. O trabajamos para ser autosuficientes, porque tenemos los recursos aquí y le hacemos además poco daño. Y tengan en cuenta que el debate ahora mismo ya está fuera del Cabildo de Lanzarote, el debate está en el gobierno de Canarias porque... Yo eso es lo que no. Sí, el debate está fuera del Cabildo de Lanzarote. No, el gobierno va a entrar... Fernando Clavijo, si deja que el Partido Popular, a través de la Consejería de Transición Energética, le pongan sobre la mesa el decreto y si se le ocurre aprobarlo, sabe que eso le va a costar muy caro en Lanzarote. Pero Clavijo muy no va caro. a aprobar sabiendo que incluso hubo un pronunciamiento y un comunicado público de los dos cabildos. Sí, pero ese en los que comunicado decía público- una cosa fundamental, al margen de lo público y lo privado y la zonificación, decía una cosa que era fundamental, que no se va a poner nada sin el consentimiento de los Muy cabildos. bien. Y Ojalá hagan eso. Clavijo no se va a pelear con Lanzarote y Fuerteventura, está clarísimo. Eso lo hicieron... El debate perdona, del otro día, que usted me imagino que habrá oído algo, leído algo, ¿qué le pareció? Que precisamente lo que dice Valentín, que el Cabildo dijera que se va a poner lo que en las zonas donde ellos decidan, el Cabildo decida ponerse. No, ¿Lo a cree? mí me parece que hay que hablarle claro a la gente, ¿no? Y efectivamente tiene razón el presidente del Cabildo, el protocolo está fuera ya, porque el protocolo ya no forma parte de nada, sino que ahora es el gobierno de Canarias quien va a aprobar
vía decreto todos esos mapas que Julieta se encargó, ella lo dijo. Y entonces esta comisión que se ha creado de trabajo... Esa comisión no sirve para nada. es un paripé. ¿Y por qué no lo metan a usted, don Pedro, que ya lo arreglaría Da igual, todo? porque la comisión ya estamos fuera de Pedro, ¿y qué Lanzarote. decreto es ese? A ver. El decreto, el 126. ¿Y el 120 qué dice? ¿Cuál es el nombre del decreto? ¿Cuál es el nombre? Sí, quiero decir, ¿qué es lo que regula? El decreto que crea y adapta la norma que da validez en todo el territorio de Canarias para desarrollar el marco global de la SAR. Entonces, la SAR, lo anterior, se hizo al revés, fue un protocolo y ahora la SAR se aprueba mediante decreto del Gobierno de Canarias en cada una de las islas. Pero es que... El de Lanzarote no se ha aprobado. Es que ni en ninguna isla, creo que La Gomera, no sé si está más adelantado, pero es que ninguna isla tiene zona SAR aprobada. No, ni las islas, lo único que tenía La Gomera y Lanzarote era un protocolo. Sí. Efectivamente. Pues. Vale, pero ese protocolo no era nada, sino que señalaba toda una serie de mapas. Pero lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es que aprobó un decreto ley que ya fue convalidado en el Parlamento y ahora lo están tramitando por la vía de urgencia, ¿no? Y ese marco, pero el decreto ley ya es legal porque fue convalidado, ese marco es el que establece que las SAR de cada una de las islas son aprobadas por un decreto del Gobierno. Un decreto. Lo anterior era una idea. Bueno, Pedro, entonces, ¿Entiende? ¿cuál es la solución? Porque tenemos que irnos, Pedro, y tenemos que resumir. En definitiva, ¿usted cree que se puede alcanzar en 2030 que Lanzarote y Canarias tenga, en el caso de Lanzarote, el 58% de energía limpia? ¿O esto no debe ser un objetivo? Eso es un dato que se está No debe ser un intentando. objetivo. No debe ser un objetivo. El objetivo fundamental debe de ser que no hagamos daño al territorio, que el sol y el viento sea para nosotros y que todas las cubiertas y los pequeños y medianos propietarios tengan la posibilidad de participar en el negocio eléctrico, ¿no? Y para eso hay que ser respetuosos con el territorio de la isla y para eso hay que crear unidades técnicas que faciliten que los ciudadanos que se quieran incorporar a la transición y los pequeños y medianos propietarios que tengan suelo y que tengan techos puedan incorporarse. Pero fíjate Ese que es el después camino. está el Cabildo con el proyecto de energía de toda Lanzarote, ¿no? Y creo que el único ayuntamiento que está es el de Teguise. No, es decir, y simplemente... ¿dónde está la iniciativa pública para Es lo que quería decir yo, participar? que está Es que muy no bien, entiendo. Pedro, muy bien echar la culpa al capitalismo y a todo este tema y a las grandes los oligopolios energéticos, que, en fin, que seguramente tiene razón, que son gente muy mala, pero mala, malísima, pero la realidad es que lo público en Lanzarote no ha hecho, ahora mismo, después de Pedro Sanginés y de Manuela Armas, Eso. No ha hecho nada de nada. Eso. ¿Por qué se cambia aquí la dirección que hasta la fecha de Pedro de Armas y Manuela de Armas, Pedro Sanguinés y Manuela de Armas se había adoptado en la isla? Es decir, no poner suelo para que otros vinieran a quedarse con nuestro viento y nuestro sol. ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué se cambió esa No se dirección? cambió, Pedro, es que no se cambió nada. Mira, en Lanzarote ahora mismo no hay ningún parque, ningún gran parque fotovoltaico. Pues, Sí, pero está previsto. No hay Si le ofrecemos suelo, claro que las empresas del oligopolio energético vienen a instalarse. No le ofrezcamos bueno. suelo, cubramos primero, hagamos cosas sencillas, unidades Y la técnicas. mezcla no puede ser que sea la inversión pública fuerte, potente y también que vengan privados. Claro. Y no sería también... Pero para eso lo primero es que tienen que dar ejemplo los ayuntamientos y el cabildo. Claro, Es decir, eso por supuesto. ¿por qué los edificios públicos todos no están cubiertos de placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué todos los colegios no están cubiertos? ¿Por qué todas esas naves, todas esas zonas de sombra que están haciendo no van en el proyecto incluido como ha hecho SPAR, que incluyó en el proyecto de parking placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué? Pues sale más caro. ¿Cómo que sale más caro? Si hay dinero para eso. ¿Por qué eso no está? No, hay que hacer una inversión, No, evidentemente. ¿Por qué los centros sanitarios no están cubiertos? ¿Por qué los deportivos no están cubiertos? ¿Por qué los culturales no están cubiertos? Si la administración pública Pero no todo da eso, ejemplo, Pedro, tú estás diciendo que hasta que no se cambie la red tampoco se podría hacer. es que hay que presionar Es decir, hay que políticamente. hacer dos cosas a la vez. Claro, porque además la red es nuestra. Si es que la pagamos el 50% cada mes en la Pedro, factura, yo creo que usted por tiene favor. mucha razón teórica en la teoría, pero en la práctica me da a mí No, que lo va vamos a hacer, la que va ciudadanía de ser Lanzarote va- muy complicado. No. Y lo que alguno me decía, digo, ya verá que Pedro Hernández, si le sigue haciendo caso, va a conseguir que Lanzarote sea el único sitio del mundo donde no haya energías limpias. No, vamos Hombre, no exageren. No, usted está exagerando y usted lo sabe, no se ríe. No, pero usted sabe que estamos en un momento de ser ejemplarizante, ¿no? Pero mira, la situación es incluso en perspectiva histórica. Lo que se estaba haciendo en la Costa del Sol,
en Benidorm. Yo repito eso porque me parece que es ejemplarizante. Lo que se estaba haciendo en Torremolinos, lo que se estaba haciendo en Las Palmas, en el borde costero de la playa de Las Canteras, lo que se estaba haciendo en el Puerto de la Cruz, Manrique lo conocía y vino aquí en los años 60 y dice, lo que se está haciendo allí, que aquí no se haga. Y nosotros tenemos la ventaja de Manuela de Armas, de Pedro Sanginés, de que no permitieran que llegara, que entraran aquí el gran oligopolio energético, ¿no? Entonces, si aprendimos de eso, sigamos en esa dirección, pongamos toda la superficie que tiene ya antropizadas la isla. Fíjate una cosa, Pedro, que después el apagón fue claro, en octubre, ¿no? En abril. En abril del año pasado. Se ha reconocido ya, incluso hasta por Red Eléctrica, bueno, se ha filtrado incluso las conversaciones que tuvieron en el momento del apagón Red Eléctrica con las compañías eléctricas. Y estaba claro que lo que pasó fue que quisieron meter más energías limpias, renovables y tal, cayó. y como son inestables, no sé cuánto, empezaron a caer subestaciones de aquí, de allá, de Andalucía. No, eso está explicado y bien, porque los productores de energía renovable tienen que tener batería o tienen que tener unos aparatos. Y no hay. Y claro, no hay porque no las han querido poner, porque es el gobierno el que tiene que exigir cómo tiene que ser. Y luego son megaparques impresionantes en manos del capital internacional, fondos internacionales. Capital árabe es el que tiene todo eso. Pero yo lo que digo es que Lanzarote, al igual que turísticamente, fue un ejemplo desde el punto de vista de la cámara. Sí, desde el punto de vista de la transición energética. Lanzarote se puede convertir en un ejemplo mundial, no tal y como usted dice, sino en un ejemplo mundial de que esos recursos energéticos... De que aquí no va a haber ni un kilovatio de energía limpia. No, aquí va a haber todos los kilovatios de energía limpia. De hecho ya hay mucho, lo que pasa es que no quiere medirlo la viceconsejera. Mucho autoconsumo hay en la isla de Lanzarote y no lo quieren medir porque saben que el gran capital sabe que esto no es negocio. Pero porque de todas maneras te han hecho caso, ¿no? Hombre, si no estuviéramos hablando... No, te digo las instituciones, porque al final todo el mundo está hablando de lo mismo. No, si no más o menos y de acuerdo con si no hubiéramos hablado aquel 9 de septiembre, después de haberle, digamos, exigido, rogado que esto tenía que conocer a los ciudadanos porque su medio tiene mucha influencia en la opinión pública. Yo digo que aquí, aunque no estemos de acuerdo con usted, le damos todos los medios para que usted diga lo que usted cree que es lo mejor para Lanzarote. No, hay que hablarlo, todas esas cosas hay que hablarlas, porque si no los ciudadanos... Sinceramente, Pedro, y ahora en serio, lo que espero es que evolucione como tiene que evolucionar, que se hagan las cosas bien hechas, que se hagan en donde no tengan impacto, o el menos impacto posible. A mí, yo se lo he dicho a usted hace muchos años, que a mí no me molestan los molinos. Hay gente que le molesta, a mí no me molestan los parques eólicos. Yo ayer bajaba precisamente de la villa y veía aquellos, pues, me encanta, y eso que está en el propio Jable, que mira que es una zona que, en fin, que debería de cuidarse. No, eso hay que discutirlo porque eso fue un error. A ti ese parque tampoco te gusta, ¿no? Hay un error, usted está en So, ya lo he dicho una vez, y usted cree que en medio del Jable hay una discoteca ahí tremenda, ¿no? Porque ve todo un alumbrado de luces rojas, mira de So hacia Recife y es tremendo. Las luces rojas son para los aviones. Y además, no. ¿Usted qué espera? ¿Usted prefiere que choquen los aviones? Que son los molinos, eso no puede ser, eso no puede ser. No, las luces rojas creo que creo que es por temas de... Sí, pero mire usted, los molinos que están situados en la zona de Inalsa, de Canal de Gestión, eso está bien porque además es un ambiente, digamos, de un paisaje industrializado, hiperindustrializado, porque es el sitio más frágil de la isla. ¿Y los valles usted lo quitaría? Hombre, es que no puede ser que usted haga eso en medio de la isla. Es que la producción de energía renovable tiene que estar allí donde está el consumo y así evitamos necesidades de redes de transporte innecesarias. Don Pedro, un tema muy complejo porque también hay temas técnicos que nosotros desconocemos, yo al menos los desconozco, y que cuando hablo con gente que sabe me dicen cosas que usted ha dicho y dice, mira, es que esto no puede ser, el autoconsumo puede tener un límite porque hay unas limitaciones, no se puede ser todo de autoconsumo, tiene que haber grandes parques. Claro, es que no se va a poder prescindir, por ejemplo, como tiene el hospital o como tiene el aeropuerto, de tener motores de apoyo, pero motores de apoyo de 25, 30 megavatios, porque siempre va a caer, pero nunca con las renovables vamos a tener un cero energético. Bueno, nunca. Pues esta era la opinión de una parte de la sociedad lanzaroteña, sin duda, que creen que lo que dice Pedro es Pedro y otra gente, que es lo acertado en el desarrollo de la transición energética en Lanzarote y en Canarias en general. Si me permite una cosa, sepa usted que lo importante ahora, a partir de ahora, es que la sociedad de Lanzarote, al igual que tomó la palabra con el petróleo, es la sociedad de Lanzarote la que va a tener que tomar la palabra porque ha estado ausente de este debate tan estratégico. Pues, don Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Valentín. Saludos, Jorge. Nos vemos también a Pedro Martín. Nosotros no es una amenaza, pero mañana estaremos aquí.